Usted sabe que nosotros estamos compuestos en tres áreas, ¿no?, de nuestras vidas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y quiero hablaros un poco de lo que es el alma. Y dentro del alma, pues hay también tres cosas, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y hoy quiero tocar un poco el tema de los pensamientos, que son los que a veces nos juegan muy malas pasadas, los pensamientos. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra, intentar que nuestros pensamientos hoy sean limpiados, ¿no? Hay un versículo en el Salmo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Él es el que ordena nuestros pasos y el que ordena también nuestros pensamientos. Por ahí ha venido acá con un matete de pensamientos, o con unos pensamientos, no muy espirituales. Dice que el hombre natural, el que no es espiritual, o no ha tenido un encuentro con Dios, no ha nacido de nuevo, dice que no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Y por ahí a lo mejor hablarte ahora a ti de lo que dicen las palabras del Señor, las Escrituras, o hablarte de la Biblia, te suena chino, ¿verdad? No las entiendes, es como si te hablara en otro idioma. Nosotros ya, como hemos sido renovados, hemos aprendido en la escuela de Cristo, hemos estudiado, no hemos hecho teología, pero nos hemos dedicado más tiempo y le hemos dado más lugar a leer la Biblia, a leer la palabra, y hemos adquirido conocimiento. Pero el conocimiento envanece también, ¿no? Hay que tener cuidado, porque algunos son muy cabezones bíblicamente, algunos saben mucho de la palabra de Dios, y tienen mucha cabeza, pero poco corazón. Es como dice la palabra de Dios: la fe sin las obras, la fe sin obras es muerta. Así que el conocimiento envanece, el amor edifica, pero no quiere decir con esto de que no tenemos que estudiar la Biblia y que no tenemos que conocer. ¿Sí? En sí la palabra conocer a Dios es algo más profundo, ¿no? Pero a través de la lectura de la palabra de Dios y de escudriñar las Escrituras como a tesoro, dice su palabra, es como vamos a ir conociendo la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable para nuestra vida. Y Dios quiere revelarse. Por eso es que envió al Verbo y lo hizo carne y habitó en medio de nosotros, porque Él quiere revelarse, la palabra de Dios. Y es por eso que se predica el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios por todo el mundo, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Así que es necesario que escuches. Si estás aquí escuchando este mensaje, eres un privilegiado, porque es que Dios quiere algo con tu vida, seguramente. Pero quiere Dios que salgas de aquí renovado, que salgas con una mente transformada, una mente renovar, también puede decir cambiar, que salgas de este lugar con otros pensamientos. A mí me llama mucho la atención el libro de Isaías, ¿no? Cuando le habla Dios al pueblo y le dice: tus pensamientos
no son mis pensamientos. Como más alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Y mis caminos más altos que los tuyos también. Los caminos y los pensamientos que Dios tiene. Dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Por ahí ha venido con un lío de pensamiento, o con un pensamiento negativo, ¿verdad? Hay un dicho secular que dice pensamiento sano o mente sana, cuerpo sano, ¿no? Dice un dicho, ¿no? También hay otro que dice que una mente ociosa es taller del diablo. Una mente que no está ocupada en algo bueno, por supuesto, porque hay mente que se ocupa en hacer algo malo. Hay algunos que fabrican y invierten todos sus pensamientos, su sabiduría terrenal, carnal y diabólica para llevar a cabo un plan maléfico. Bueno, el plan que Dios tiene para con nosotros y que quiere para tu vida es un plan benéfico, es un plan bueno, es un plan de bendición, un plan de prosperidad, un plan de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces la gente que nos ve predicar, ¿no?, el Evangelio en campañas o en las iglesias, alguno puede venir, estar acá con nosotros y piensa que estamos locos, ¿no? Porque creemos que Jesucristo resucitó, creemos que Jesucristo vive, aunque no lo veamos, ¿verdad? Creemos que Él sana a los enfermos y que Él restaura las vidas, y bueno, nosotros más que a veces a los políticos, a los jueces, a los psicólogos, a los psiquiatras, cuando ellos nos piden por ahí informes, intentamos serles un poquito más natural, ¿no? Hablarles cuando le damos testimonio a algún juez, cuando nos pide para ver si algún detenido o alguna persona que tiene una causa quiere venir a la institución a cumplir. Bueno, cuando le vamos muy de frente con el Evangelio, cuando le intentamos, ¿verdad? Yo digo muchas veces que Dios habló desde los cielos, pero también Dios envió desde los cielos a su Hijo, ¿verdad? Para hacerse carne, habitó en un cuerpo humano, se hizo visible, dice la palabra, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Se dio a conocer por medio de Cristo, ¿verdad? Claro, si tú, por ejemplo, le dices a alguien que tú imagínate a Moisés diciéndole, Dios me habló a través de una zarza ardiendo, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos de granja, cuando Dios me transformó, me cambió y renovó mis pensamientos y mi mentalidad. Me acuerdo que cuando yo hablaba con mi familia, lo único que sabía hablarle a mi familia era de Jesús, era del Espíritu Santo. Y mi madre y mis hermanos en un principio pensaba que me había quedado loco, hasta tal punto que vinieron a visitarme
a ver si estaba cuerdo o se me había ido la cabeza, me había vuelto, perdón, místico, ¿no? Se me había ido la mente, ¿verdad? Y claro, cuando uno, por ejemplo, yo una vez hablando con una jueza me dice, mira, no hay que ser tan fanático, y le estaba hablando del comportamiento, de la fe, de lo que Dios estaba haciendo en las cárceles y en los pabellones que nosotros asistíamos, cómo la fe estaba transformando y cambiando lo que no hacía la psicología, la psiquiatría y el servicio penitenciario. Y se veía, a pesar, claro, el confronto con ellos es que ellos veían, cuando ellos visitaban o hacían recorridas, el cambio de un pabellón que profesaba la fe cristiana a un pabellón de población donde ellos vivían de otra forma, con otros pensamientos y totalmente en la oscuridad y en las tinieblas y se veía el cambio, no se podía contrarrestar, no se podía, ¿verdad?, confrontar, era totalmente diferente, ¿verdad? Pero con todo y con eso les costaba aceptar, ¿no?, el mensaje del cambio espiritualmente, ¿no?, de la naturaleza humana. La gente le cuesta, dice que para los que se pierden, el mensaje de la salvación es locura. Es locura. Recibir mucha luz, ¿verdad? Es como que te enceguece, lo que le pasó al apóstol Pablo cuando Jesús se presentó al apóstol Pablo camino a Damasco, dice que lo dejó, la luz de Jesús, que Jesús es la luz, se manifestó a él, lo primero que hizo fue dejarlo ciego. Vos cuando sales de la oscuridad y de repente te encuentras con la luz, ¿verdad?, hasta que te adaptas a esa luz, permaneces por un tiempo, ¿verdad?, que es lo que le pasó a Pablo. Pablo permaneció como 3 o 4 días ciego hasta que fue, ¿verdad?, un siervo del Señor, enviado por Jesús, a darle la vista, ¿no?, a Pablo. No solamente la vista natural, sino que él también recibió después la vista espiritual. Nosotros vemos, cuando la palabra de Dios habla de que él ha venido a dar vista a los ciegos, bueno, nosotros cuando lleguemos a remar veíamos, naturalmente veíamos, ¿verdad? Pero lo que Dios quería es ir más allá, más profundo, es darte vista espiritual, abrir los ojos del entendimiento, sacar el velo de nuestros ojos y traer luz verdadera, luz que viene de lo alto, luz de Dios, para que no andemos más en oscuridad y en tiniebla, amén. Pero bueno, esa luz a veces, ¿verdad?, o ese enfoque evangélico cristiano, o esa expresión, ese entusiasmo, o ese denuedo, ¿no?, que provoca el recibir a Cristo y recibir la llenura del Espíritu Santo y recibir el poder de lo alto y llevarlo a otro y darle ese mensaje a otros por ahí les choca, ¿no? Y no lo entienden, ¿verdad? De verdad, dice que hasta que no se conviertan, ¿verdad?, al Señor, no van a ser sanados. Hasta que el velo no les sea quitado, el velo que tiene el príncipe de este mundo sobre ellos, que ciega el entendimiento o que le entenebrece el entendimiento, hasta que no sea quitado a través del Evangelio, a través de predicar la palabra, a través de dar el mensaje de luz, ¿verdad?, a través de la lectura de la palabra, de recibir, ¿no?, la palabra de Dios en sus corazones con mansedumbre, que esa es la que nos puede dar salvación, a través de la fe, pues hasta que no sean quitados
esa ceguera espiritual, quitada esa ceguera espiritual, ese velo que nos impide ver, ¿verdad?, la gloria de Dios, ¿verdad?, hasta que no sea quitada esa incredulidad de nuestro corazón, como decía Jesús, ¿no?, bienaventurados los que no ven, pero creen. Acá el pensamiento del mundo, ¿cuál es? Si no lo veo, si no lo veo, no lo creo. A pesar de que Tomás caminaba, el discípulo Tomás caminaba con Jesús y había visto señal y milagro, él, cuando después vinieron a compartirles la resurrección, cuando vinieron las discípulas y los discípulos dijeron, Jesús ha resucitado, él empezó a razonar eso y a pesar de que Jesús lo había dicho, lo había hablado, él tenía su corazón duro y no creía más. Él dijo, si no metiere los dedos míos en sus llagas o en su costado, viera sus manos traspasadas, no creeré. Y el Señor, cuando se le presentó por misericordia a él también, cuando estaban en el aposento, cuando estaban en la habitación encerrados, miedo a los romanos, miedo a la persecución, a los religiosos, ¿verdad?, a los fariseos, él se presentó y entró en paz y se refirió hacia Tomás y le dijo, Tomás, vení, mete tus dedos en mis manos y en mi costado y no seas, ¿verdad?, un incrédulo, sino un creyente. Y después le dijo, bienaventurados aquellos que no ven, no, pero creen. Bienaventurados los que creen sin ver. Y hoy, bueno, es difícil, ¿verdad?, caminar no por vista. Es difícil caminar por fe, ¿verdad? Mas el justo dice en su palabra que por fe vivirá. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso creo que la palabra de Dios es muy importante para renovar nuestra mente y cambiar ese pensamiento que traemos del mundo, ¿no? 400 años estuvo el pueblo de Israel, ¿verdad?, esclavo en Egipto, y para cambiar a una mente más espiritual, ¿verdad?, Dios le tuvo que dar los mandamientos, la Torá, le tuvo que empezar a hablar y hablar para cambiar esa mentalidad, ¿no?, que traían de 400 años de esclavitud. Bueno, y nosotros cuando venimos del mundo, ¿verdad?, con los pensamientos, ¿verdad?, del mundo, con las actitudes, ¿verdad?, las expresiones, el vocabulario que traemos de la calle, ¿verdad?, para Dios trabajar en nosotros, bueno, nos ha traído aquí al taller del maestro, ¿verdad?, para trabajar con nosotros, y lo que Dios quiere hacer es, dice, yo os pondré un nuevo corazón, cambiará el corazón de piedra y pondré un nuevo corazón, y pondré dentro de ustedes un espíritu recto, ¿verdad? Metanoia, la palabra metanoia quiere decir un cambio en el ser interior, un cambio de mente. No. Dice que Dios no pone un parche nuevo en un vestido viejo, ni echa vino nuevo en odre viejo, porque dice que el odre viejo no aguanta la ¿cómo se llama la palabra? La fermentación, no aguanta la fermentación del vino nuevo y termina rompiéndose por el vino nuevo. Entonces dice la palabra que Dios pone vino nuevo en odre nuevo. Dios no quiere ponerte un parche.
Dios no solamente te ha traído a este lugar o te trae a la iglesia para cambiar solamente, para ponerte, algunos, viste, se ponen gorditos, toman unos kilos de más, ¿verdad? Pero se visten con más ropa nueva, viste, porque le manda a la familia, yo qué sé, no se arregla más, ¿verdad? Hacen gimnasia, un poquito de deporte, se dedican más a lo natural, a lo físico, cuando Dios quiere ir más adentro, quiere ir a la raíz, quiere ir a lo que verdaderamente ha traído el problema, que te ha llevado a consumir, que te ha llevado al pecado, ¿verdad? Que te ha llevado, ¿verdad?, a la depresión, o que te ha llevado a tener esa enfermedad. Dios quiere ir más profundo, Dios quiere trabajar más con el alma y con el espíritu. Por eso el Señor dice, estoy a la puerta, dice, y llamo, ¿verdad? Y no se quiere quedar en la puerta. Dice que Bartimeo estaba junto al camino y empezó a gritar, ¿no? Cuando Jesús pasaba por ahí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y verdad, cuando el Señor le dio la vista, lo hizo venir y lo sanó, dice que ya no estaba junto al camino. Lo seguía en el camino, lo seguía a él, ¿verdad? Dios no quiere poner un parche, no quiere poner un parche en tu vida, no quiere, ¿verdad?, que solamente te pongas bien físicamente, que acalles un poco la bronca que trae de la calle, que cambies de vestiduras físicas, naturales. No, Dios quiere ir más allá, quiere ir a la raíz del problema. Dios quiere profundizar en tu alma, en tu voluntad, en tus pensamientos, en tus sentimientos. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el religioso Nicodemo, le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? No te sirve con el estudio solamente de la Torá, no te sirve con esas túnicas que lleva, con ese sombrerito judío que lleva, no te sirve, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, la Biblia tonso, la más grande, letras grandes, no te sirve. No es suficiente con eso, para ser transformados y cambiados. Está bien que tener una Biblia es muy importante, porque eso te va a abrir el apetito, te va a enseñar a leerla, eso te va a ayudar mucho, ¿verdad? Dice en el libro de Josué 1:8, ¿no? Dice, no se apartará de ti este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, y harás conforme a lo que está escrito, y entonces te irá bien, y todo lo que emprendas prosperará. Amén. Aleluya. Y Dios quiere que salgas de aquí cambiado, renovado, ¿verdad? Remar no cambia. Dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Remar no es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y si el Hijo de Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios es Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios es parte de la verdad, ¿no? Porque en sí la verdad es Cristo. Y la palabra de Dios es parte revelada para nosotros, ¿no? Parte de su plan. No es la Biblia Cristo. Son unos pocos pensamientos revelados, ¿verdad?, por medio del Espíritu. Dice, las Escrituras son reveladas por medio del Espíritu a los hombres de Dios, ¿verdad? Pero no es toda la verdad. Pero bueno, en ella hay mucha verdad. Y la verdad es que leer la Biblia... a mí me tocó una palabra que me dijo un pastor amigo mío, que lo escuché decir, que mucha gente dice, ¿no? La gente natural, ¿verdad?, dice a los evangélicos o a los hermanitos, ¿no?, le dicen que le han lavado el cerebro, ¿no? ¿Nunca te dijeron a ti que te lavaron el cerebro? ¿Alguna vez te lo han dicho? A mí también me lo han dicho. ¿Y qué dicen cuando
cuando te dicen ese mensaje? ¿Cómo respondes? Dice que debemos presentar mansedumbre a todo aquel que nos demanda de la esperanza que nosotros tenemos, que nos pide. ¿Cómo respondes vos a una persona que te dice, te lavaron el cerebro? Por ahí el psiquiatra te puede decir, no, a ti te han lavado el cerebro. O incluso a la familia te han lavado el cerebro. ¿Y tú qué le responderías? ¿Qué le dirías a esa frase? Claro. Bendita la hora, ¿no? Yo diría el cerebro, yo diría como Pedro. Yo diría como Pedro, no solamente los pies, sino todo el cuerpo, todo el ser interior, porque según la palabra de Dios está todo enllagado, está todo podrido. Este miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Que me arrastra al pecado. No hay nada bueno en mí, ¿verdad? No hay nada bueno en mí. Lo poco bueno que hay, si hay algo bueno, es porque Cristo está en mí, vive en mí, y lo puso Él en mí. Si no, estaría todo podrido. Mis manos estaban usadas para lo malo, mis pies para correr de la policía, ¿verdad? O para ir a hacer el mal, o andar en oscuridad y en tinieblas. Mis pensamientos eran de continuo el mal. Entonces, bendita la hora que Dios me lavó el cerebro, el cerebro y el corazón y el espíritu y el alma, que me lave todo el Señor, que me purifique, que me santifique, que me limpie por completo, que pueda ser una persona santa, pura, limpia, ¿verdad? De toda contaminación, pero no solo de carne, sino también de espíritu. Perfeccionando el temor en Jehová, amén. Perfeccionando la santidad en el temor a Jehová, que me hace apartarme de lo malo. Pues gracias a Dios que me lavaron el cerebro. Es que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Jesús le compartía la palabra y dice, ustedes ya estáis todos limpios, menos uno no, hablando del hijo de pecado, ¿no? De Judas, ¿no? Que lo iba a traicionar y que él ya lo conocía, pero los demás todos están limpios. Y la palabra de Dios es el agua bendita que santifica, que purifica, que nos limpia de todas nuestras maldades, ¿verdad? Que limpia nuestro corazón, que renueva nuestra mente. ¿Qué es lo que dice así la palabra? Renovar es cambiar, es una metanoia interna para nuestro ser. Nuestros pensamientos tienen que ser transformados, cambiados. Tenemos que, ¿verdad?, alinearnos, ¿verdad?, con el Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo pensamiento, este mismo sentimiento, esta misma voluntad. Tenemos que alinearnos con el Señor para recibir la bendición del Señor, la recompensa del Señor. Amén. Gloria al Señor. En cambio, dice el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque el espiritual lo discierne todo y anda, ¿verdad? Anda como a Dios le agrada, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Con buenos pensamientos y buenos sentimientos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Qué bueno es tener la mente de Cristo. A mí una palabra que me llama mucho la atención y que se grabó en mi mente y en mi corazón, está escrita, ¿verdad? Bueno, a ver, ahora después le digo el versículo, pero yo la sé de memoria. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice, huye el impío sin que lo persiga. El impío huye sin que lo persiga. Tú a veces no has huido porque tú
Sobre todo los que han consumido mucha cocaína, ¿verdad? Se repersiguen mucho, ya entran en la paranoia de la persecución, ¿viste? Ven sombra, ven bichos raros. Y también el delirium tremens, que es el síntoma del alcohólico, ¿no? El delirium tremens, ve bichos, ve en su mente, en su sentimiento, en su voluntad, yo me acuerdo que vino uno tal ido en su mente tan oscura que veía en las ventanas de la segunda fase, veía como, ¿cómo se llama? Los gnomos eran, no, enanitos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Duende veía, duendecito veía, estaba flayado, ¿viste? Pero en realidad el espíritu de mentira, porque esos son dardos de fuego del maligno, lo hace volverse loco en su mente, como te hace volver en tu mente a un ser depresivo, ¿no? Cuando empieza, ¿verdad?, a meterte pensamientos, ¿verdad?, de inferioridad, pensamientos de locura, pensamientos negativos, pensamientos de culpa, pensamientos de condenación, ¿verdad? La gente cuando ya está saturada, que no da más, ¿verdad?, bueno, va a los psiquiatras, va a los psicólogos, y cuando no consigue una respuesta, una solución a esos problemas psíquicos, ¿verdad? Pues bueno, algunos terminan con su vida, ¿no? Algunos, ¿verdad?, creen que la solución es quitarse la vida, ¿no? Y bueno, Dios quiere de alguna forma, ¿no?, hacernos entender, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, y de renovar nuestra mente y tener la mente de Cristo, una mente positiva, una mente activa, una mente, ¿verdad?, fuerte, para enfrentar los combates, ¿no?, las luchas, ¿no?, los pensamientos hoy en día que te llueven de todos lados, ¿verdad?, te tiran balas y te tiran yo qué sé, ¿no?, torpedos, te tiran misiles, te tiran de todos lados, ¿verdad?, por donde quiera que por la televisión, los que vienen de la calle, ¿verdad?, incluso a veces la familia también, ¿verdad?, sentimentalmente, cuando te tira te necesitamos, necesitamos que nos ayude, estamos pasando por malos tiempos, crisis, estamos sin trabajo, los niños, papá, pa' aquí, y te satura la cabeza y te llenan la mente de todos esos pensamientos cuando tú estás llevando a cabo el tratamiento, la recuperación, el salir adelante, el cambiar de vida, ¿no?, y no volver a lo de antes, y todo eso se te pone en contra y tu cabeza parece, ¿verdad?, un campo de batalla. No sé si a ti te ha pasado, no sé si te está pasando, no sé si estás pasando por ahí, pero dice la palabra de Dios: llevad vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de ¿quién? A la obediencia de Cristo. Tenemos que hacer caso a Cristo, no a nuestros pensamientos, no a nuestros sentimientos, no a nuestra voluntad. Por eso Jesús decía en el huerto del Getsemaní: hágase tu voluntad, y no mi voluntad, ¿verdad? Y a veces tenemos que orar así al Señor: Señor, ordena mis pensamientos, ¿verdad? Dice el impío huye sin que nadie lo persiga. En su propia mente piensan que lo están persiguiendo. La gente a veces se vuelve paranoico, ¿verdad? Y te llena la mente. El diablo es astuto, ¿verdad? Y anda, dice, como un león rugiente al acecho a ver a quién puede. Y donde más dardos tira y donde más ataca es a la mente de la persona, sobre todo si estamos, ¿verdad?, con una mente ociosa. Ahora, si tenemos una mente ocupada, una mente cuidada, un corazón guardado, ¿verdad?, con las armas poderosas que Dios nos ha dado. Dice que las armas que Dios nos ha dado no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Amén. Las armas, y la palabra de Dios es un arma poderosa. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, ¿verdad?, en el desierto, y le insinuó, le habló y le dijo, hace que estas piedras se conviertan en pan, en el proceso del ayuno, ¿verdad? Tirad y los ángeles van a... Y le quería meter ese pensamiento, ¿verdad? Para que Jesús lo hubiera recibido y haberlo puesto por obra, y ahí hubiera el enemigo, ¿verdad?, tomado ventaja y hubiera vencido, ¿verdad?, y le hubiera dado lugar como le dio lugar a Adán y Eva. Cuando Satanás, la serpiente, le metió a través de sus sentimientos por los ojos y por la palabra que le compartió, minó su corazón, contaminó su corazón, y eso pues ya no hemos visto, ¿no?, las consecuencias que tuvo mundialmente en el universo, ¿no? Y gracias a que Jesucristo, ¿verdad?, se cerró a esos pensamientos, no le dio lugar al diablo en su corazón y en sus pensamientos, y Jesús le respondió. ¿Cómo le respondió a Satanás? Las 3 veces le dijo, escrito está, Y nosotros tenemos que responder, ¿no?, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que vemos, sino conforme a lo que está escrito. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, a tu Dios adorarás, y así, ¿no?, lo hacía callar, ¿verdad?, lo contrarrestaba, lo hacía retroceder. Por la palabra de Dios dice que esa es un arma poderosa, la espada de doble filo, ¿verdad?, que penetra hasta lo más profundo del ser. Y con esa espada de doble filo es que venció a Satanás en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y dice que por un tiempo se fue. Jesús lo derrotó. Pero bueno, estaba lleno. Dice que cuando él se llenó del Espíritu Santo, el Espíritu Dios lo llevó al desierto para ser probado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, salir con una mente nueva, ¿verdad? La mente de Cristo, dice, requiere vaciarse de las dudas, temores y egoísmos para llenarla de verdad, de la verdad de Cristo, ¿verdad? Tú no puedes, ¿verdad?, llenar un vaso si no está vacío. Para llenarlo se tiene que vaciar. Por eso la palabra de Dios dice, nos tenemos que despojar, ¿verdad? Sacarnos, ¿verdad?, estas vestiduras, sacar de nuestro corazón todo, ¿verdad? Hay muchas veces, a mí me decía, bueno, si tú quieres que alguien te escuche, déjalo hablar. Déjalo que él se vacie, que él te comente, escúchalo, que él se desahogue. Cuando él se abra, se desahoga, se vacía de sí mismo, ahí después, cuando ya no tenga más argumentos para darte, ahí vos ministrale la palabra de Dios. Ahí vos compartirle la palabra de Dios, compartirle según los pensamientos del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4. Versículo 23. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pero vamos a leer primero el 17. La nueva vida en Cristo. Ese es el primer paso para poder ser renovados en nuestra mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué hablábamos antes de conocer nosotros a Cristo? ¿De qué cosa hablamos? Y algunos todavía hablan.
hablan de, ¿verdad?, de la película que vieron anoche, ¿verdad?, o hablan del trabajo que les espera en la calle, o hablan de la novia que tienen afuera, o hablan de sus hijos, o hablan de las historias que ellos han vivido fuera de remar, lo que hacían, ¿verdad? A los amigos que conocían, ¿verdad? Dónde paraban, dónde vivían, ¿verdad? Y de cuántos tiros pegaban, ¿verdad? Cuántos bancos robaban, y hablaban todo según la vanidad de su mente, de cosas vanas que no tienen valor, que no edifican. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos hablar con nuestro prójimo la verdad, ¿verdad? Que nos debemos de edificar. Esas cosas no edifican, esas cosas no construyen, esas cosas no te alientan, no te animan, ¿verdad? Esas cosas no te producen gozo, no te producen alegría, ¿verdad? Aunque tu ego, tu orgullo se pueda envanecer, ¿no? Algunos, ¿verdad? Yo he visto que salen a veces de la cárcel y cuentan sus experiencias, que algunas se las inventa, ¿verdad? Porque para no quedar malamente en el grupo de amigos, ¿verdad? Pero algunos salen enorgulleciéndose de que pasaron por la prueba de la cárcel y salieron victoriosos, ¿no? A mí no me robaron, yo conocí a Pepito, Juanito, Antoñito, ¿verdad? Yo agarré, ¿verdad?, la limpieza, yo partía el bacalao, yo hacía aquello, hacía lo otro, yo cambiaba a la gente de celda, se hacía lo que yo decía. Y después todo vanidad de vanidad, y se enorgullecen de hablar esas pavadas, ¿no? Y se la creen, ¿verdad? Y se fanfarronean y se glorían en eso, ¿verdad? Y no hay mayor mal que creérsela y enorgullecerse de haber pasado la prueba en la cárcel y haber salido sin que le roben, sin que le hayan hecho daño y sin que le hayan dominado dentro de la unidad, ¿verdad? Y porque esas personas vuelven otra vez a ingresar, ¿me entendés? Porque según ellos les fue bien, ¿verdad? Entonces no les trae miedo, no les trae, ¿verdad?, obstáculos, y vuelven a hacer la misma, y vuelven a entrar y a salir, siempre dando vueltas en el mismo buladar. Y eso es lo peor, que salgas de una cárcel o salgas del centro y salgas igual, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, y que no hayas... Y muchas de las personas que se van de remar y que vuelven a recaer es porque vuelven a lo mismo y a hacer lo mismo. Me quedó una frase, no sé si lo dijo este gobierno, que decía que si vuelves a hacer lo mismo que hacías antes, ¿qué resultados puedes esperar? Si tú siembras papa, ¿qué vas a recoger? ¿Pepino? Si siembras zanahoria, ¿qué vas a recoger? ¿Cebollas? Si tú vuelves otra vez a lo mismo y haces lo mismo y trabajas en lo mismo y tienes los mismos pensamientos y el mismo carácter y la misma personalidad y andas como andabas antes, ¿qué resultados puedes tener diferente a los que tenías antes? Decime. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 15, 5, 17, que dice que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las viejas ya pasaron. Todo lo del viejo hombre. Somos una nueva persona. ¿Sí o no? Es para tener un resultado diferente. Yo he tenido un resultado diferente en mi vida, pero porque hice todas las cosas que Dios me pidió, nuevas.
todas las cosas que Dios tenía para mí. Claro, cuando yo llegué a remar, llegué con unos pensamientos. No quería drogarme más porque hacía muchas macanas y tenía muchos problemas judiciales, muchos problemas con mi familia, y me habían echado de casa, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a remar, bueno, paro un poco la bronca, dejo de drogarme, me arreglo con mi familia, ¿verdad? Esos eran mis planes. Gracias a Dios que Dios me lavó mis planes, lavó mis pensamientos, lavó mi cerebro y cambió, ¿verdad? Y puso Dios sus planes, sus pensamientos dentro de mí. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no subieron ni al corazón del hombre, son las que Dios tiene para aquellos que le aman. Aleluya. Y esas son las obras que Dios tiene preparadas desde la fundación del mundo para que tú y yo camináramos por ahí. Aleluya. Cambiaron mis amistades. Hasta incluso cambió la forma de pensar internamente y de mi sentimiento, ¿verdad? Porque Dios me dio una nueva familia. Cuando Jesús estaba hablando en una casa con todos los discípulos y a toda la gente, vino un discípulo a Jesús y le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Y ahí le respondió Jesucristo al discípulo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando Jesús, siendo pequeño, Jesús ya ya Dios ya estaba trabajando en la vida de Jesús desde chiquitito, ya había puesto ya sus planes en su corazón. Y cuando él dice que él se perdió, que no se perdió, porque Jesús se quedó en Jerusalén ministrando, compartiendo, hablando del Padre, y la familia a los 3 días lo pudo encontrar cuando revolvió todo Jerusalén, lo encontró en el templo charlando con los doctores de la ley. Y ¿por qué hiciste eso?, le pregunta la madre y el padre. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo dejaste? Estábamos asustados, perdidos por ahí. Y Jesús, ¿qué le respondió? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. No en los negocios de mi familia. En los negocios de mi Padre Celestial, primero se tiene que hacer la voluntad de Dios, primero tiene que ser Dios. Ese es el orden, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Primero Dios, después Dios, tercero Dios. Y siempre Dios. A Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es de César. Eso no quiere decir que nosotros nos amemos a nuestra familia, pues yo amo a mi familia, pero primero está Dios, primero están los planes de Dios, primero están sus pensamientos, más antes que los míos, y para la iglesia tiene que ser así. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso, no podemos aferrarnos acá y tener pensamiento de que vamos a pasar la eternidad acá. No. Somos peregrinos, estamos de paso. Nosotros estamos esperando que Cristo venga para que nos lleve, ¿verdad?, una nueva generación, una nueva tierra, una nueva ciudad, ¿verdad?, un nuevo mundo, ¿verdad? Si lo quiere hacer, alguno dice que este va a ser el nuevo mundo, pero si lo quiere hacer acá, Dios puede hacerlo acá, puede hacerlo donde quiera, puede tener lo que Él es poderoso para hacer lo que quiera, cuando quiere y donde quiera, ¿amén? No me voy a complicar yo la vida si viene del cielo, si va a bajar en una nube, no me voy a complicar yo en esas cosas. Lo que yo voy a intentar es estar preparado, ordenado, ¿verdad? Y con la cabeza erguida, esperando el maranata de Cristo. Cuando llegue en su momento que va a llegar, ahí seremos transformados, cambiados, ¿verdad? Y estaremos en su presencia por la eternidad. Mientras tanto, trabajamos en los negocios de nuestro Padre, que es predicar el Evangelio, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, amén, y lo demás vendrá por añadidura, amén. Pero no tenemos esos pensamientos de vanidad, ¿verdad? Y no pensamos como pensábamos antes. Aunque la gente se ría, aunque la gente se burle, aunque la gente nos ultraje, porque nosotros no corramos como corren ellos, ni hacemos lo que ellos hacen. Antes, dice, lo hacíamos nosotros ya. Estamos cansados ya de esa vida.
ahora tenemos una mejor vida. Amén. Dice, renovar el espíritu de la mente, alinear los pensamientos con la voluntad de Dios. Es como, leí una cosita que me llamó la atención, que la mente dice que es como una torre de control. Si tú vas al aeropuerto verás una torre de control, ¿verdad? Desde ahí, de esa torre de control, dice que se controla todos los aterrizajes de los aviones, las salidas y las entradas de los aviones, ¿verdad? De esa torre de control. Es el centro de operación de todo lo que es el aeropuerto. Y la mente es así en nuestras vidas. De ahí sale, ¿verdad?, el centro de todas nuestras direcciones, de todas nuestras actuaciones, de todos nuestros pensamientos. O sea, de ahí sale, de esa torre de control, de esa mente, ¿no? Del centro de nuestra mente sale, ¿verdad?, de cómo debemos de actuar, cómo debemos llevar a cabo, hacer, pensar, de nuestros sentimientos, ¿verdad? La mente tiene que ser entrenada para controlar, dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestras emociones y nuestras decisiones y acciones. Dice, pienso, luego actúo, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice, antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cerebro en movimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno se enoja, se airea, ¿verdad?, se ciega. Y dice que la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, si no controlas tú, ¿verdad? Tú imagínate tú si en el centro de controles de un aeropuerto, ¿verdad?, se empiezan los que tienen que darle entrada y salida a los aviones, empiezan a discutir, empiezan a pelear entre ellos. ¿Ustedes no han visto la peliculita esa de los niños, chicos? ¿Cómo se llama? Intensamente, ¿no? ¿Vieron la película Intensamente? Que están los 4 sentimientos, los 5 sentimientos. ¿La vieron o no? ¿Alguna la vieron? Mira, todos son niños ustedes también, se hacen como niños, Sí, yo también la he visto un par de veces. Tengo niños, así que me tengo que enchufar la película, me guste o no me guste. No, pero está interesante, ¿o no? Está interesante esa película, Intensamente. Y ustedes vieron, ¿no?, que hay varios personajes ahí, ¿verdad? Una que quiere controlar la situación y que se descontrola todo cuando el que se airea se le enciende las llamas, ¿Viste? ¿No has visto tú alguno cuando se enfurece, se ciega, ¿verdad?, y toma decisiones y agarra, y te dice, ¿cómo se puede ir caminando 8 kilómetros a esta hora? No se puede esperar hasta mañana, está ciego, ¿no? ¿No ha pasado que se han ido a la madrugada o se han levantado a la noche? Digo, pero escúchame, ¿no puedes esperar un paquito acá, tranquilo, relajate, calmate, reposá un poco, bajá un cambio, ¿verdad? Paz, haya paz, paz, hermano haya paz, no te dejes llevar así nomás. Y claro, tú imagínate, tú si se descontrola la torre de control del aeropuerto, ¿qué puede pasar? Menudo desastre, ¿no? Menudo desastre. Si a veces hay una actuación equivocada. Mira, la última vez un avión se llevó a un carro de bomberos. Se lo llevó por delante y murió el del avión, y algunos pasajeros hubo heridos y tal, o cuando, ¿verdad?, se estrellan, se coinciden en la ruta, ¿verdad?, por una mala actuación, por una distracción humana, ¿verdad? Si la torre de control no está, ¿verdad? Yo muchas veces le digo por ejemplo, a mí no me gusta que los chicos nuevos que recién están tomen herramientas peligrosas como la amoladora, ¿no? Intento evitar que ellos agarren eso porque su pensamiento por ahí todavía están aturdidos, o porque no ponen sus sentimientos, sus pensamientos y su sentido en lo que tienen en la mano, ¿verdad? O se autoconfían, ¿verdad? Se la creen, ¿verdad? O no
no piensan, ¿no?, lo peligroso que puede ser esa herramienta, las cosas que pueden ocurrir, entonces, y son imprudentes, ¿verdad? Y después, bueno, puede pasar una fatalidad, ¿no? Entonces a mí los chicos que, por ejemplo, llegan a la granja, primordialmente, o si llegan a la segunda fase, lo mismo. Si yo veo que sus cabecitas todavía no están ordenadas, sus pensamientos no están acorde a su naturaleza, ¿verdad? Intento de que, por ejemplo, no se suban a lo alto, prefiero decírselo a los que llevan más tiempo, ¿no? Dani, hacelo vos, Luis o Mati, esto lo hacelo vos, ¿no? Si está cortando un ladrillo, tal, no, esto que lo haga él, que no lo hagas tú. ¿Por qué? Porque hay que poner los sentidos, los pensamientos, ¿verdad?, en el lugar para intentar ahorrarnos después un sufrimiento, un dolor de cabeza, si lo podemos evitar, ¿verdad?, lo evitaremos, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en esas cosas e intentar ser prudentes, ¿verdad? Antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cerebro en funcionamiento. ¿O no te han dicho alguna vez, antes de hablar, cuenta hasta 5? Algunos hasta 10, y si es necesario, hasta 1 minuto. Si eres muy eufórico, ¿verdad?, y muy echado para adelante, cuenta 1 minuto. Así te relajas y te calmas un poquito y después pensá lo que vas a hacer. Pero pensá bien, porque algunos piensan malamente. La mente es un campo de batalla, dice, ante el bombardeo constante de la negatividad, ¿no? Ya hay tanto engaño y tanta mentira. Nosotros sabemos que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Y tiene dominado y controlado, y que dice que es el príncipe de este mundo. Y, ¿verdad? Yo creo que él controla muchos medios de comunicación, controla a muchos políticos y controla, ¿verdad?, a muchos poderes, ¿no? Y por eso es que nos meten ideologías y pensamientos y van a las escuelas, a las universidades a controlarla, a meter pensamientos ideológicos contra la voluntad de Dios, argumentos y filosofía que van en contra de las reglas, de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos del Señor. Contra eso nosotros tenemos que luchar, contra eso la Iglesia tiene que luchar, contra esos pensamientos contrarios a los planes de Dios tenemos que pelear, ¿verdad? Y presentar mansedumbre a todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en nosotros. Esto pues digo, dice el versículo 17, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, lejos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la ignorancia, ¿verdad?, que en ellos hay de no tener conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas divinas, del Espíritu, ¿verdad? Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo va al hoyo y el vivo al bollo, digo, ¿no? El cuerpo va al hoyo, el cuerpo es polvo y al polvo irá, pero el espíritu va al que dio el espíritu, el soplo de vida, ¿verdad? A la vida eterna con Dios o vida eterna sin Dios. Aleluya. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiempos malos, tiempos peligrosos, ¿verdad? Donde el engaño, la mentira abundan. Tiempos muy peligrosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre. Renovado quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar la forma de pensar, que Dios renueve tu mente en este día, ¿verdad? Renueve, haga una metanoia en tu ser interior. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, que del corazón salen. ¿Qué salen? ¿Qué salen del corazón? Los malos pensamientos. El buen hombre del buen tesoro de su corazón cosas buenas saca, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón sale cosas malas. Del corazón malo salen pensamientos malos, ¿verdad? Por eso es que Dios quiere cambiar nuestro corazón, quitar el corazón de piedra y poner un nuevo corazón, hacer una operación, ¿verdad? Pecho abierto y poner su corazón, poner sus leyes. Dice la palabra de Dios que Dios en un principio le dio la ley a Moisés y la escribió en tablas de piedra, pero ya en estos tiempos, bajo la gracia de Jesucristo, no pondrá Dios más en tablas de piedra sus leyes, sino que las escribirá en vuestros corazones. Ustedes seréis cartas escritas abiertas, con testimonio, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Te vas a dar cuenta si una mente está renovada, si una mente es nueva, si ha cambiado, cuando veas lo que habla por su boca. Porque por sus frutos los conoceréis. Si habla cosas vanas sacadas de su corazón, de su mente, cuando habla de su mente habla del ser interior, ¿verdad? Del corazón interno, no de este que late de carne, sino del hombre interior. Cuando habla de la mente, de los pensamientos, habla del alma interna, ¿sí? Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3, ya vamos a ir terminando ya con un par de versículos más. 12, versículo 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría, no creyéndotela, con sabiduría de lo alto, cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No vivir acomplejado, es miserable de mí, que vivir que soy miserable y comerte esa palabra y acomplejarte y creerte que no vales nada, porque, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio en nuestra mente, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y tenemos que tener una mente activada, positiva, de vencedores, ¿verdad? De triunfadores, ¿verdad? De ganadores. Tenemos que tener una mente como la de Cristo. No tenemos que dejarnos influir, y a veces viste que te sembraron, no vales nada, no sirves para nada. Algunas veces te dicen los drogadictos no van a salir nunca adelante, tienen que estar todos muertos, y si te la crees eso, te va y te pasa como Judas. ¿Me entendés? Porque lo que le pasó a Judas fue eso, ¿verdad? Que se culpó tanto, se condenó tanto, a pesar de que Jesucristo no vino a condenar a nadie, vino a salvar a todo aquel que cree, pero bueno, se dejó llevar por sus sentimientos, por sus pensamientos, por la culpa, por la condenación, no encontró una salida en Cristo, en la palabra de Dios, y se terminó arruinando la vida eterna. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad?
Y cuando vos vas a un hospital o cuando vas a una cárcel, tenés que... ¿Sabes lo que le decía Jesucristo a Jeremías? Conviértanse ellos a ti. No tú a ellos. No pienses, ¿verdad? No pienses como piensa un preso, no pienses como piensa un enfermo, no pienses cuando vos vas a predicar el Evangelio es porque quiere ir a transformar ese lugar, quiere ir a cambiar ese lugar. Los que trastornan el mundo están aquí. Vos tenés que cambiar la situación. Dios cuando vino cambió la tristeza en la alegría, el lamento en baile, el luto en vida. Y allá donde nosotros vayamos tenemos que ir con esos pensamientos. Cuando los espías fueron a ver la tierra prometida, dice que los espías, los 2 espías, vieron que era una muy buena tierra, ¿verdad? Con muy buenos frutos de leche y de miel, y, ¿verdad? Y racimos de uvas, pero enormes. Era productiva esa tierra, pero había un problema, que había gigantes. Cuando volvieron a darle información a Moisés, de los 12, 10 de ellos vinieron con un pensamiento negativo. Sí, la tierra es buena, pero tenemos un gran problema, que hay gigantes. Mejor nos quedamos acá en el molde, acá vamos a estar tranquilos, acá hay confort, aquí no tenemos que pelear, aquí no tenemos que luchar, ¿verdad? Aquí no vamos a perder nada. Pero los otros 2, que son Josué y Caleb, tenían otros pensamientos diferentes. Tenían la mente de Cristo, la mente de Dios. No, vamos allá, conquistemos la tierra, peleemos por la tierra, porque Dios es con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayamos, que nos los vamos a comer como panes. Con todo y con eso tuvo que luchar contra los otros 10 espías y contra los del pueblo, porque lo negativo se pega, la mala onda se pega más que la buena onda. Lo malo corre más que lo bueno. Cuesta más edificar que destruir. Cuidado con la calumnia, cuidado con la injuria, cuidado con la murmuración, cuidado con las críticas negativas, cuidado con los dardos diabólicos, dardos de fuego del maligno. Cubramos nuestra cabeza, dice, con la armadura de Dios, la coraza de justicia, la armadura, tenemos que llevarla puesta para pelear la batalla en estos tiempos tan complicado y tan difícil, donde estamos recibiendo bombardeos continuamente. Aleluya. Leímos Romanos 12, Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Aleluya. Aleluya. Dice, este versículo es una invitación bíblica a cultivar una mentalidad positiva y santa. Hay que trabajar, hay que disciplinar, hay que llevar cautivo nuestros pensamientos, hay que cultivar y trabajar esos pensamientos y sujetarlos. Dice un dicho que no es posible dejar que los pájaros vuelen, pero sí es posible, hay que evitar que aniden en nuestra cabeza, que reposen en nuestra cabeza, que se asienten en nuestra mente. Pueden volver, pueden venir, pueden revolotear en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero no hay que dejarlos que reposen, que se queden en nuestra mente. Amén. Hay que desechar lo malo y retener lo bueno. Amén. Todo lo que te hace bien, todo lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Cristo es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es pura. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá, porque si piensas en estas cosas, tu corazón va a estar contento, va a estar alegre,
tu cuerpo va a estar sano. Vas a funcionar de diferente forma. Pensar en lo verdadero significa centrarse en la palabra de Dios. Pensar lo que es puro te alejará del pecado, de la culpa y de la vergüenza, y nos acercará a Dios. Amén. Salmo 119, versículo 140, y con esto ya termino. Y espero que te haya quedado un poco claro el mensaje. 119, versículo 140. Aleluya.